A mí me gusta mucho la comida mexicana, pero sí extraño muchísimo, pero muchísimo la comida de Letonia. Yo diría que es como la segunda cosa que extraño después de mi familia, obviamente. El pan. El pan de Letonia enamora a todos, sin excepciones. Gelatina con carne, eso no se come juntos. Uy, con ese platillo sí hay que tener cuidado, si no vas a tener problemas con tu estómago. Spix, biesbiens. Ni idea cómo explicar esas cosas. Hay que probarlas. Hola mi gente, me llamo Ela. Bienvenidos a mi canal donde pueden encontrar información sobre los idiomas, su aprendizaje y mi país natal, que es Letonia. De verdad quiero agradecerles mucho su gran interés que están mostrando por mi país natal. Sé perfectamente que es un país muy chiquito, que muchos ni siquiera saben que existen, porque no es tan conocido tal vez, aunque las personas que llegan a conocer Letonia o a los letones se quedan fascinados. Y ya que aquí en este canal tengo la oportunidad de platicarles más sobre mi país natal, créanme que lo hago con mucho gusto y de verdad muchas gracias por siempre querer saber más, por todas sus sugerencias que me están poniendo en los comentarios, ya que pues sí, tienen la oportunidad de preguntar a una letona realmente algo sobre Letonia. Cualquier duda, pregunta en los comentarios, lo voy a leer y de verdad hay tantas cosas que se me están juntando que les quiero contar y sí, estoy trabajando bien duro para realmente poder hacer más videos que les encanten, que llamen su atención y que les ayuden a realmente conocer más el país que se llama Letonia, y en cuanto tengan la oportunidad por fin de poder viajar, ya sepan una nueva destinación que va a estar en su lista. Y en el video de hoy me gustaría platicarles sobre las comidas que van a encontrar en Letonia. Algunas son únicamente letonas y que no pueden encontrar en otros lados, otros a lo mejor son más comunes en varios países, pero tomen en cuenta que en cada lado se preparan diferente y en Letonia también se preparan a una manera única. Espero que va a ser toda una serie de videos sobre los platillos, porque sí hay bastante cosas que compartir. Así que es la parte 1 y vamos a empezar. Para ver este video tranquilos, les aconsejo comer algo antes o ir comiendo algo mientras están viendo este video, si no, ustedes se arriesgan. El primer platillo es únicamente letón, se llama Pelagi Zirni Arshpechi. Es este platillo que también ya he mencionado y a lo mejor han visto en el video de los platillos navideños. Básicamente son chícharos grises con cebollita y speks, que es como algo entre chicharrón, tocino, un tipo de carne o grasita ahumada. Es un platillo que vamos a ver en la mesa de un letón normalmente durante una festividad o celebración de algo. Por ejemplo, Año Nuevo, Navidad, alguna fiesta nacional. Es un platillo como tal muy letón que realmente representa al país, por lo que no se come como tal todos los días, aunque algunos sí lo pueden preparar cualquier otro día. Es como aquí comer chiles en nogada, lo más típico pues es en septiembre, ¿no? Pero también en cualquier otro mes del año, pues si se te antoja lo puedes preparar. Es algo similar, así que si ves este platillo en algún restaurante, no tengas miedo de probarlo. El segundo platillo, que puedo decir que es uno de mis favoritos y que también es súper únicamente letón, es papa cocida con biesbiens. Es como, lo podemos comparar con algo como requesón en México, pero más ácido o con un sabor al revés, como más neutral, o sea, como que es lo más parecido que he visto aquí, pero como tal es un poquito diferente, pero algo parecido a eso. Y arenque. Supuestamente es un platillo tradicional de los pescadores letones. No a todos a lo mejor les encanta esta combinación, porque la verdad la combinación sí es muy rara, pero cuando empiezas a comer esta combinación, todos los sabores en conjunto, créame que sabe muy rico. Aunque incluso yo ahora lo estoy diciendo y a mí se me hace algo súper raro, pero sí, créame, es algo muy rico. Solamente toma en cuenta que el arenque, el tipo de pescado, sí es opcional, ya que biesbiens, que a fuerzas tiene que ir en este platillo, es un producto lácteo y no a
todos les cae bien la combinación de pescado y los lácteos. Así que si ya conoces tu estómago, ten cuidado. El platillo número 3, bueno, como tal no es un platillo, pero es algo que con que siempre acompañas un platillo, es pan. Allá no tenemos tortillas, ahí tenemos pan, pero es uno de los más ricos del mundo con un montón de variedades. Pan blanco, pan negro, pan gris, pan dulce, salado. Eso es hablando de panes tradicionales. Con frutos secos, con nueces, con un montón de cosas. En Letonia de verdad hay una variedad enorme de panes muy diferentes. Cada uno tiene su estructura, tiene su sabor, son riquísimos. Muchos de ellos incluso lo puedes comer nada más así y disfrutarlo muchísimo, incluso como un postre si es un pan de frutos secos, por ejemplo. Lo puedes combinar con tu comida, lo puedes combinar con algún postre, por ejemplo poniéndole encima crema, que allá es mucho más dulce que acá en México, una mermelada encima. Sabe riquísimo, o con miel, con lo que sea. Este pan tiene muchas variedades y para cualquier situación puedes encontrar tu tipo de pan que sí o sí va a quedar súper bien y te va a encantar. Y lo bueno de eso es que el pan sí lo puedes traer incluso para acá en México, y sí, todos los extranjeros siempre dicen que el pan les encanta, y los que se van de Letonia es una de las primeras cosas que extrañan, el pan. Así que pruébalo. El siguiente platillo también es de pescado, y sobre todo Riga, la capital de Letonia, es muy conocida por una marca que tiene Rigas Šprote, y el platillo en sí pues son šprotes. También es un tipo de pescado en diferentes marinajes. Puede ser nada más aceite, puede ser con tomate, puede ser alguna combinación, pero al final sí es un tipo de pescado, no son sardinas. Es otro tipo de pescado así súper chiquititos que hay mucho en los ríos de allá, en el mar Báltico, por lo que sí es algo súper típico, incluso si estás pensando en qué puedes llevar de Riga o en general de Letonia, algo muy representativo del país, šprote. Es una de las mejores cosas y créeme, šprote con el pan gris o negro te va a encantar, incluso si no te gusta el pescado. De verdad, pruébalo. El siguiente platillo también tiene pescado. Bueno, teniendo el mar, sería algo extraño que no tuviéramos mucho pescado. Y sí lo usamos bastante en diferentes platillos. El que te voy a mencionar es una ensalada y se llama silche kajuka. Este platillo lo puedes encontrar también en otros países cercanos a Letonia, pero ya sabes, en Letonia va a ser a su manera única, muy letona. Básicamente es una ensalada que lleva betabel, papa, zanahoria, arenque y mayonesa y se pone en capitas, no se mezcla, para que ya tú al final en tu plato puedas decidir en qué combinaciones vas a querer disfrutar esta ensalada. Normalmente se prepara para las fiestas navideñas, pero también si se te antoja en cualquier otra temporada, no hay problema si lo preparas porque los ingredientes siempre están disponibles. Si ya te sabe también algo extraña esta combinación, nada más pruébalo, de verdad. No tengas miedo, solo prueba de todo lo que encuentras y disfrútalo. Otro platillo que no es únicamente letón, pero sí se prepara bastante, se llama galerts, o en ruso es haladets. Es un platillo bastante extraño y no a todos los extranjeros les gusta, porque sí tiene una combinación algo extraña. Es una masa como gelatinosa que adentro tiene carne. Sobre todo es un platillo súper típico para la temporada de Navidad, de Año Nuevo. Y normalmente lo acompañamos con un pan negro. Por lo mismo que tiene como esa textura gelatinoso, a algunos le hace automáticamente referencia a un postre. Por lo mismo que en Letonia no hay muchos postres como de gelatina. En general no es algo muy común comer gelatinas allá. Al revés, esa textura nos recuerda a galerts o haladets y con un panecito negro está riquísimo. El siguiente platillo es muy típico para comerlo en verano, sobre todo ya que estás afuera. Bueno, puedes pasar más tiempo afuera y preparar algunos platillos en el fuego. Y lo más típico
Como en México es carne asada, allá hacemos shashliks. No es un platillo únicamente letón, pero pues también no puede faltar y siempre en verano de algún lado donde está río puedes oler shashliks. Son pedazos relativamente grandes de carne marinados anteriormente y luego los preparan sobre el fuego. Dependiendo del marinaje que le das, va a cambiar su sabor, pero en general es un platillo súper rico y justamente como en lugar de carne asada es para disfrutar durante un picnic o cuando estás afuera cerca de un río, mar o en el bosque para disfrutarlo con tus amigos. En Letonia también hay muchas sopas muy ricas, una de ellas es salanka, bueno se llama salanka. Según yo tampoco es un platillo únicamente letón, si lo puedes encontrar en otros lados, pero los ingredientes pueden variar. En general, salanka es como una sopa que tiene de todo, de muchas cosas. Pero sobre todo tiene una mezcla de carnes. Pero es una sopa muy tradicional que vas a ver en cualquier cafetería, en cualquier restaurante. No dudes y pídela porque seguramente te va a encantar si es como muy ahumada esta sopita por todas las carnes que tiene y con un poquito de crema y obviamente con un pan, sabe riquísimo. Otra sopa que es muy común encontrar en Letonia, sobre todo en verano, se llama la sopa fría. Es la única sopa en Letonia que se come fría. Y siempre te la van a servir fría. O sea, no está frío porque ya se enfrió, sino porque de verdad solamente se sirve fría, por lo mismo que su propósito es quitarte la sed y que durante los veranos calurosos no comas comida caliente, que te va a acalorar aún más. Justamente por eso tienes esta opción de comer una sopa muy llenadora, pero que no te acalora. Básicamente los ingredientes principales de esta sopa es betabel y kéfirs. Es algo que también recientemente ha aparecido también en México y el sabor es bastante similar al que yo conozco como kéfirs original. Y al final sí es una combinación también de algunos otros ingredientes como un pepino fresco y así, pero sí es una sopa bastante refrescante pero al mismo tiempo llenadora. Así que estando en Letonia en verano, seguramente lo vas a encontrar en muchos lados. Pruébalo. En fin, ¿qué te pareció este video? ¿Qué platillo te pareció como el más curioso que ya quieres probar? ¿Y qué platillo a lo mejor te pareció demasiado raro? Que incluso estás dudando si le vas a dar chance de poder probar si realmente sabe así como se ve o como suena. Pero aún así, mi consejo principal es que prueba de todo. Y luego ya verás qué es lo que te gusta y qué no te gusta. Pero lo importante es probar de todo lo más que se pueda en este tiempo que vas a estar en Letonia para realmente disfrutar de la gastronomía. Próximamente va a haber segunda parte y también los postres de Letonia. Así que por favor apóyame con tus likes, compartir este video con tus amigos y suscribirse a mi canal. Y esto sería todo por mi parte, nos vemos muy pronto en el próximo video.